Hola a todos, comenzamos aquí el tema 3, el tema de cálculo de extremos, y lo primero que voy a realizar es una motivación. La idea de este tema es extender a las funciones de varias variables el cálculo de máximos y de mínimos de una función. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que recordar que en cálculo 1 llamábamos extremos de una función a los máximos y mínimos. Recordar que había extremos globales y extremos locales. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que con funciones de varias variables. Esto tendrá aplicaciones en muchos campos. Por ejemplo, en estadística tenéis funciones de densidad de una variable aleatoria y tendréis que encontrar el máximo, por ejemplo, de una de esas funciones. Habrá que maximizarlo. Esto es un problema típico de estadística. En economía será natural buscar el mínimo coste de un proceso y para eso aparecerá la minimización de una función típicamente de varias variables. O, por ejemplo, en teoría de control será natural minimizar la energía con la que se puede conseguir llevar el sistema a un estado determinado. Y bueno, y aparecen desde luego más aplicaciones. O sea, esto es algo que vais a utilizar. Como recordatorio entonces, en cálculo 1, si teníais una función continua definida sobre un intervalo compacto, hay que recordar que esa función alcanzaba sus extremos globales, es decir, su máximo global sobre ese intervalo y su mínimo global sobre ese intervalo. Y recordar, a ver, por ejemplo, este puntito de aquí, tal y como lo estoy pintando, sería un máximo local. Este de aquí sería tanto máximo local como máximo global. Y ahora, este de aquí sería un mínimo local. Y este de aquí sería tanto mínimo global como mínimo local de esa función, tal y como ya la he pintado, ¿no? Vale, pues la idea es que en cálculo 2 vamos a ver exactamente lo mismo, y con funciones, por ejemplo, de dos variables, x y. Si z es f de x y represento esta función, esto ya lo hemos visto en clase, el origen será el mínimo de esa función. Y para esta función, que sería el mismo paraboloide, pero como si dijéramos al revés, o sea, la menos f, donde f fuera esta función, el máximo sería este de aquí, ¿no? Entonces la idea es que queremos encontrar los máximos y mínimos, tanto globales como locales, de una función de varias variables. Antes de nada vamos a dar una definición de la idea intuitiva que todos tenemos ya de máximo y mínimo. Vamos a por esa definición. Entonces, sea A un conjunto abierto que sea su conjunto de Rn, es decir, dentro de un conjunto de n variables. Y sea f una función que va de A a R. Sí que tiene que ser una función escalar evaluada, es decir, que tome valores en los reales. No tiene sentido no tendría sentido si esto fuera Rn. Vale, entonces diremos que la función f tiene un máximo global en un punto x0 del dominio A si para todos los puntos del dominio se verifica esta desigualdad. Esto es lo primero, es decir, si f de x0 es mayor o igual que f en cualquier otro punto del dominio. Fijaos que tenemos de momento un mayor o igual, es decir, esa desigualdad no tiene por qué ser estricta. Análogamente, voy a cambiar de color aquí, de la misma forma, se hace la definición para mínimo global, si para todos los puntos del dominio se verifica que f de x0 es más pequeño que f en esos puntos del dominio. Bien, también con un menor o igual. Y de la misma forma se definen los máximos y mínimos locales. La idea es exactamente la misma, solamente que ahora va a ser en una bola suficientemente pequeña centrada en el punto. Es decir, se dice que f tiene un máximo local en un punto si existe una bola suficientemente pequeña, tal que todos los puntos de la bola verifican la correspondiente desigualdad. ¿Vale? Cambio otra vez de color, por ejemplo este. Y análogamente se dice que f tiene un mínimo local en ese punto x0 si, pues pasa lo mismo, ¿no? Si existe una bola suficientemente pequeña en la que tenemos esta desigualdad. Yo creo que las definiciones parecen totalmente naturales, ¿no? Y hay que hacer varios comentarios a estas definiciones. El primero,
A los máximos y los mínimos se les denomina extremos, como ya dije, es decir, cuando se os pida calcular los extremos, bien locales, bien globales de una función, se refiere tanto a los máximos como a los mínimos, bien locales, bien globales. Segundo comentario. Un máximo o mínimo se denomina estricto si en las definiciones anteriores se pueden sustituir las desigualdades, menor o igual y mayor o igual, por desigualdades estrictas, es decir, por un menor estricto o por un mayor. En ese caso se hablaría de máximo, por ejemplo, de máximo global estricto o de máximo local estricto. Pero bueno, esta terminología quizás no sea lo más relevante, pero por si acaso. Y un comentario natural, obviamente todo extremo global es también un extremo local. Vale, con mucha diferencia nos van a interesar más las funciones que sean de clase C1 al menos, ¿no? Como ya hemos hecho tantas veces durante el curso. Si son de clase C1 son diferenciables y eso nos permitirá una forma de encontrar cuáles son los puntos que son candidatos a ser extremos. Esto se va a ver más adelante. De momento voy a ver un par de ejemplos. El primero, el que ya he mencionado, la función x2 más y2, que tiene un mínimo tanto global como local en el origen. Bueno, lo he pintado en MATLAB, la tengo aquí un poquito más adelante, sería esta de aquí, para que se vea. Entonces, a ver, voy a coger aquí un color amarillo, porque yo creo que va a destacar mejor. Aquí estaría ese origen, que sería el mínimo tanto global como local, ¿de acuerdo? Vale, volvemos un poquito hacia atrás. Seguimos ahora con esta nueva función, que sería seno de x por coseno de y. Esta función va a estar entre menos 1 y 1 y el máximo será 1, se alcanzará cuando el seno de x valga 1 y el coseno de y también valga 1. Fijaos que son dos variables independientes, x e y, y el mínimo será menos 1 por los mismos motivos, ¿no? Vamos a ver en MATLAB cómo es. Sería esta función de aquí, que tiene, digamos, pues tiene, a ver, voy a pintar aquí estos máximos, pues por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, etcétera, ¿no? Y luego por abajo tendríamos mínimos que son tanto locales como globales, ¿no? Bueno, yo creo que queda bastante claro. Otro ejemplo. Consideramos esta función, que esta no es diferenciable y que la vimos ya varias veces, que es la función valor absoluto de y. Si la represento gráficamente en MATLAB, voy a tener esta función, ¿no? A ver, un poquito más pequeña para que se vea mejor, así. Bueno, está claro que todos los puntos que están en esta bisagra, a ver si la consigo dibujar porque es difícil hacerlo con el ratón, en esta bisagra de aquí, todos esos mínimos son mínimos locales, ¿no? ¿Serían estrictos, por cierto? Pues no serían estrictos porque cerca de cada punto hay otro punto que vale exactamente la misma cantidad, ¿no? En la que la altura vale 0. Todos esos mínimos serían locales, también serían globales, pero no serían estrictos. Vale. Y volvemos, estos eran 3 ejemplos que quería mencionar, y ahora ya me queda una última parte que es la siguiente. Quiero destacar esta idea. Hay una diferencia entre cálculo 1 y cálculo 2 a efectos de cálculo de extremos, y es la siguiente. En cálculo 1 había solamente mínimos y máximos, no había más tipos de puntos, es decir, los que eran extremos o eran mínimos o eran máximos. Aquí aparece, en cálculo 2, al estudiar varias variables, aparecen unos puntos que tienen una naturaleza distinta y que no se consideran extremos, pero sí que tienen un nombre propio y son los puntos de silla. Cuando dimos alguna de las clases presenciales, yo os hablé de esta función, con ejemplo x2 menos y2, cuya representación gráfica es esta. Es una silla de montar. Y estoy convencido de que os mencioné que aquí había puntos que presentaban el siguiente comportamiento. Si yo hago, vamos a ir hacia atrás, el corte con el plano y igual a 0, lo que me queda es la función x al cuadrado, que es esta que está pintada aquí, y está claro que el origen sería un mínimo local respecto a esa función, ¿no? Entendiendo que estamos solamente en el corte del plano e igual a 0. En cambio, si considero el corte x igual a 0, lo que obtengo es una parábola, pero al revés, como esta que está pintada aquí, ¿vale? Y ahí el origen es un máximo local. Entonces, este punto presenta distintos comportamientos en función de con qué planos
se corte la superficie de la función. Y a esos puntos se les denomina puntos de silla. Creo que aquí se ve, pues es lo que acabo de decir. Si cortamos de esta forma, este punto sería un máximo local. Y si cortamos de la otra forma, así, este punto sería un mínimo local, ¿no? Vale, entonces esos puntos van a ser especiales, también van a tener interés. Y ya veremos cómo se calcula. Lo determinaremos mediante las formas cuadráticas, que es algo que vamos a repasar un poquito más adelante. Y quiero hacer mención a una cosa, que es la conclusión de este ejemplo, es que en cualquier entorno del origen, la función f, es decir, la función x2 menos y2, toma valores tanto positivos como negativos. Luego, entonces, el origen no puede ser ni máximo local ni mínimo local. ¿De acuerdo? Y bueno, este vídeo termina aquí. En el siguiente veremos cómo calcular los candidatos a extremos locales.